Ya va. Yo quedé aguda, grave y esdrújula con ese final. Quedé aguda, grave y esdrújula. Y creo que hasta con más preguntas que respuestas. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Amigos míos, ya se terminó la primera temporada de It. Bienvenidos a Derry. Y creo que muchos de nosotros, la gran mayoría, quedó satisfecho con este final. Y es que de verdad fue un episodio que respondió muchísimas preguntas, conectó con las películas, también nos dejó algunas dudas y nuevas teorías, y también gracias a él pudimos especular más o menos lo que se puede venir para las próximas temporadas. Y si vieron el video anterior sabrán que les dije que las niñas iban a jugar un papel muy importante en este episodio por el pilar que tenían, y así fue. Pero bueno, adentrémonos de una vez a hablar sobre este episodio número 8 que se titula Winterfire, nombre que es una clara referencia al poema que Ben le escribió a Beverly en It capítulo 1. Antes de empezar, recordemos que en el episodio anterior It despertó de su estado de hibernación después de que Shaw quemara el pilar y finalmente revelara su plan. Prácticamente Shaw nunca quiso usar a It como un arma en contra de los rusos, sino que él quería liberarlo en verdad en Norteamérica porque según él el país era un caos total y la única forma de hacer una limpieza masiva era replicando lo mismo que ocurría en Derry cada 27 años. Y para Shaw, el miedo es la única forma de enderezar a la gente y allí es cuando entra nuestro querido o no tan querido It. Ahora bien, este episodio no perdió tiempo porque empezó con pura acción, así como nos gusta. Porque vemos como Derry es cubierto con una niebla misteriosa que va matando cualquier rastro de naturaleza que se atraviese en su camino. Y esto es bastante parecido a como lo muestran en la película La Niebla, que también es una obra creada por Stephen King. Pero más allá de lo visual, esta niebla funciona más como una metáfora del miedo, que justamente yo lo había mencionado en episodios anteriores. El miedo se instala como niebla en toda persona que toca. Ahora esta niebla significa el miedo que se vive en todo el pueblo, pero también representa más o menos una especie de neblina mental que ocurre en Derry, donde cada vez que se termina un ciclo de It, la gente del pueblo olvida absolutamente todo lo que pasó y es como si no pasó nada. Ahora vemos que Pennywise prepara su gran acto en el colegio y convoca a los jóvenes al gimnasio. Cuando llegan vemos nuevamente a las patamigas siendo bullies, burlándose de Teddy y Matty, preguntándose quiénes de sus compañeros tendrían los hijos más feos. Y a pesar de que Teddy no logró llegar a la adultez, su hermano sí lo hizo y es el papá de Stanley, uno de los perdedores que conocemos en las películas. Luego Pennywise usa el cadáver del director del colegio como una marioneta y le arranca la cabeza de la forma más macabra y perturbadora posible. O sea, si ya pensábamos que lo habíamos visto todo cuando decapitó a Stan Kersh en el episodio pasado, pues ahora nos trajeron esta escena. En fin, cubre de sangre a los niños, muy a lo Carrie, y canta una canción en un escenario que viene siendo una mezcla de lo que vimos en la versión de Pennywise de Bob Gray y en la versión que vimos en el capítulo 1 de las películas. Pero esta vez, en vez de decir hora de bailar, dice hora de flotar como su frase típica. Hora de flotar. Le aplica a los niños el ataque de las Deadlights, que es cuando muestra su verdadera forma para hipnotizarlos y hacerlos flotar. Pasamos a la escena de las niñas que ven la niebla y ahora se encuentran con una pared que está llena de muchísimos pósters de personas desaparecidas, que como dato curioso aquí, la mayoría de las personas que aparecen en esta imagen son personas del equipo de producción que hicieron la serie. Vemos nuevamente a Pennywise tocando un trombón, seguido por una fila de niños flotando, y esta escena recuerda muchísimo al flautista de Hamlin, quien se lleva a los niños para atraparlos, tal cual como lo hace Pennywise aquí. Las chicas se enteran que Will está desaparecido y justo en este momento Marge dice una frase que ya nos estaba insinuando que ella es la mamá de Richie en las películas. Quiero matar a ese maldito payaso. Tendré que matar a este payaso. Cuando Leroy está hablando con Pennywise por teléfono, le dice que le va a sacar el corazón si no deja a Will en libertad. Y a pesar de que no fue él quien lo hizo, curiosamente su nieto sí es quien le saca el corazón a Pennywise cuando lo derrotan en la segunda película de It. De verdad que los creadores no dejaron nada al aire y lograron conectar la mayoría de las cosas con las películas. Eso me encantó. Ahora estamos con Dick Halloran, quien está a punto de acabar con su vida porque ya no soporta más la presencia de los fantasmas atormentándolo. Y curioso como el alcohol que se estaba tomando en ese momento se llama Old Granddad, haciendo referencia al abuelo de Halloran que no le caía bien y fue quien desató este trauma ahora en él. Leroy le pide ayuda para encontrar a Will y Halloran acepta, por lo que van a la casa donde están Rose, Charlotte,
Hank y Daniel, y aquí Rose explica que deben encontrar la daga que tienen las niñas para enterrarla en un tronco que tiene muchísimos años en Derry. Este tronco viene siendo el 13º punto que conecta todos los pilares y permite encerrar a It nuevamente dentro de Derry antes de que él logre escapar. Pero por supuesto que para lograr todo esto necesitan de la ayuda de Halloran para que a través de sus poderes puedan encontrar la daga, por lo que Rose le prepara un té con raíz de maturín que silencia las voces de los muertos y le permite conectar con el reino de donde viene It. Se podría asumir que este té es el mismo que Mike le da a Bill en la segunda película de It para que él pueda experimentar y saber qué es lo que es el ritual de Chod, y también para conocer un poquito más la historia de dónde proviene It. Pero también este reino que menciona Rose viene siendo el Macroverso, ya es un lugar donde existen muchas entidades como por ejemplo It y su contraparte la tortuga Maturín. Mientras tanto, las niñas pierden la daga tras chocar el camión y Lily se altera porque no quiere que nadie aparte de ella la toque, y esto es porque la daga afecta mentalmente a la persona que la lleve en ese momento. De hecho, Rose explica que mientras más lejos esté la daga de su hogar, que en este caso viene siendo debajo de la casa Nibble, más daño le va a causar mentalmente a la persona que la tenga para que la devuelva a su lugar de origen. De verdad que esta escena me recordó muchísimo a los Horrocruxes de Harry Potter, especialmente a la del guardapelo, que es cuando afectaba el comportamiento de la persona que la tenía puesta y al final se la terminaban turnando. Y así es como lo hacen en esta serie, porque las niñas se turnan el uso de la daga y se van a rescatar a Will, pero en este momento se les aparece nada más y nada menos que nuestro querido Pennywise, y a pesar de que lo logran espantar con la daga, se las ingenia para agarrar a Marge por los pies y llevársela. Y en este momento tenemos una de las revelaciones que más me dejó en shock del episodio. Pennywise le revela a Marge que se casará, se apellidará Tossier y tendrá un hijo que se llamará Rich, que es a quien vemos en las dos películas de It. De hecho, en un momento le dice lo siguiente, Bip, bip, Margie. al igual que como hace con Richie en las películas. Bip, bip, Richie. Ok, y detengámonos aquí un momento y vamos con calma, porque Pennywise dijo algo que cambia por completo lo que sabemos y la historia de It, y es que ya nos estamos metiendo con el tema del tiempo. La serie nos da a entender que It percibe el tiempo de la misma forma, o sea, el pasado, presente y futuro es lo mismo para esta entidad. Y lo que entendí es que está viajando en el tiempo para detener los eventos donde nacen los perdedores que lo terminan derrotando o matando en las películas de It. De hecho, Marge, en la escena en la que está con Lily en la torre de agua, le comenta esto. Pero ¿y si trata de matar a alguien en una época antes de que naciéramos? A nuestros padres. Y si esto es así, se va a abrir un universo nuevo de It, donde si él logra sobrevivir, pues ahora tendríamos la oportunidad de tener una tercera entrega de la película, donde veremos qué es lo que pasó si él realmente no murió. Otra forma de verlo es que esto venga siendo como una precuela, secuela de It, porque prácticamente estos eventos ya pasaron y ahora It está viajando en el tiempo para evitar su muerte, y todo esto estaría sucediendo después de lo que pasa en la película del 2019. No, esto de verdad me tiene con un cortocircuito mental, sacando teorías, analizando qué puede significar, y yo solamente espero que Andy Muschietti explique esto en las próximas temporadas. Pero regresando, It se paraliza como cuando ocurrió con Lily, pero esta vez no es por la daga, sino porque Dick Halloran se metió en su mente para darle tiempo a los demás para llevar la daga al árbol. Y esta escena de verdad que me encantó, porque It tiene una cara de confusión y diciendo que es un dios, que es el devorador de mundos, y de repente llega Halloran y lo lleva de vuelta a la realidad con la cachetada que le dio. Mientras tanto, Daniel fallece a manos de los militares y Leroy y Will tienen una conversación muy bonita, donde Leroy le hace saber que lo ama tal y como es y que no necesita gustarle los deportes ni la pesca para ser amado y aceptado por su papá. Pero luego de esto le encarga la daga para que él la lleve al árbol porque los militares venían por Leroy. También, mientras It sigue en trance, el general Cho se le acerca con una especie de respuesta
respeto, pero en este momento It vuelve en sí. Joel le comenta que ahora es libre y que se puede ir, pero It reconoce su olor de cuando tuvieron un encuentro en el bosque años atrás, así que decide tomar la forma del hombre esqueleto que alguna vez asustó a Joe. Por supuesto, Joe recuerda que este es uno de sus mayores traumas, le da miedo, It huele eso y se lo devora, lo cual me pareció una lección maravillosa para que los demás militares vieran que It no se puede controlar como si fuese una mascota. En este momento, Pennywise se va en dirección al árbol para escapar por siempre del círculo de Derry, pero a la par están los niños tratando de llevar el pilar que cada vez pone más y más resistencia al moverse. Leroy le dispara en la cabeza a Pennywise y vemos de nuevo como su sangre flota. Sin embargo, no lo mató, pero sí ganó un poco de tiempo para los niños. También vemos como su cabeza se empieza a regenerar, que se ve bastante grotesco hasta que llega a cierto punto donde ahora le puede hacer el ataque de las Deadlights a Leroy. Y ahora una de mis escenas favoritas, porque regresó nuestro mini caballero Rich con la ayuda de Sesky para ir a ayudar a sus amigos a enterrar la daga en el árbol. Y de paso no solo eso, sino que también se burló de Pennywise al sacarle el dedo. Pennywise se transforma por última vez en una especie de murciélago o pájaro gigante y siento que quisieron hacer referencia a la forma que toma It en los libros cuando sucede lo del Black Spot, y Will dice haber visto un ave gigante rodeada de puros globos. Al final los niños sí lograron enterrar la daga en el árbol, así que se restableció la jaula que mantiene a It dentro de Derry. Vemos que Pennywise empieza a desvanecerse y mientras tanto se le ven algunas de las formas que tomó durante la serie, como el papá de Lily, el bebé murciélago, hasta que al final se desintegra por completo, dando visión a su forma original, las luces de la muerte o Deadlight. En el funeral de Rich vemos a Marge dando un discurso sobre el significado de la amistad y me enteré gracias a un amigo que este discurso es sacado al pie de la letra de los libros, así que me pareció una forma bonita de homenajear tanto a los lectores como a Stephen King. También en este momento vemos que Rich está presente consolando a sus amigos y a sus padres. Y de hecho, Halloran hace uso de su poder para hacerle saber a sus papás que él está ahí en ese momento. Y tal vez te preguntarás por qué Halloran ya no ve a las personas muertas, pero aún así puede ver a Rich. Y es porque Rich prácticamente murió en paz salvando al amor de su vida, no murió atormentado. Luego, mientras Marge está caminando en Derry, se da cuenta que el avioncito de Rich finalmente logró llegar a la avenida principal, cosa que Rich siempre se quejaba porque no lo podía lograr y esta vez lo hizo, así que fue un momento satisfactorio. Al igual que cuando vemos a Lily visitando la tumba de su papá por primera vez desde que falleció. De hecho, en ese momento se posa una mariposa en la tumba, dando a entender que él estaba allí con ella. Ahora Halloran le dice a Leroy que lo contrataron como cocinero en un hotel que él cree que no le dará muchos problemas. Y pues los que ya vieron la película de Resplandor sabrán lo que sucede, pero en pocas palabras, Halloran sale allí en su rol de cocinero del Hotel Overlook y es quien guía a Danny a usar su poder del resplandor. Con respecto a la familia Hanlon, Rose les ofrece la granja a ellos a cambio de quedarse y asegurarse de que los pilares se mantengan en su lugar. Como sabemos en las películas, Leroy tiene una granja de ovejas que viene siendo esta. También vemos que Will y Ronnie tienen un momento romántico antes de despedirse y Will le va a escribir cartas para que ella no se olvide de él ni de todo lo que vivieron. Pero ya sabemos que la gente que se va de Derry se les olvida todo. Y hablando de Ronnie, me gustó que en esta escena donde ella se está comiendo las chupetas, los colores de las chupetas son amarillo y rojo, que son los colores característicos de esta serie, y también vemos el cartel de despedida de Derry en el último episodio de la temporada, cuando en el primer episodio recordemos que vimos el cartel de bienvenida a Derry, como introduciéndonos a la historia, y ahora se están despidiendo de nosotros hasta la próxima temporada. Para finalizar, vemos a Ingrid Kirsch en Juniper Hill tras los eventos del Black Spot. Le colocan una canción para tranquilizarla, que viene siendo la misma canción que estaba sonando cuando Lily entró al ático de su casa y la que tenía la señora Kirsch en el capítulo 2 de la película. Ahora la vemos 26 años después, justo antes de que comience el próximo ciclo de It, pero esta vez la vemos pintando un cuadro donde se le ve que ella está agarrando el brazo a Pennywise. Allí escucha un grito y cuando ve nos encontramos con nada más y nada menos que Beverly, la misma niña que salió en la película 1 y 2. Me pareció fantástico porque se ve que esta actriz no ha envejecido ni un poquito, sigue siendo igualita a como se ve en las películas. Pero bueno, aquí ya nos estaba mostrando un poquito la actitud que iba a tomar el papá de Beverly
Derry en las películas, porque ella trata de consolarlo y él hace un movimiento agresivo para apartarla. Beverly se voltea a ver a la señora Kearse y ella le responde su frase favorita. Todo el que muere aquí no muere en realidad. Pero bueno amigos, hasta aquí llegó el video de hoy. Honestamente ya no sé qué va a ser de nuestros domingos, ahora que ya no vamos a poder flotar con la serie de It, Bienvenidos a Derry. Así que HBO, si estás viendo este video por casualidad de la vida, por favor confirma la segunda temporada de una vez o saca una serie semanal que nos mantenga distraídos hasta la próxima temporada. Definitivamente el final de la temporada estuvo épico, fue pura perfección, así es como deberían ser todos los finales de todas las series, o sea, una cosa bien hecha. Así que por esto yo le doy un sólido 8.5 de 10 a It, Bienvenidos a Derry. Cuéntame tú en los comentarios qué tal te pareció la serie, cuál es tu puntuación y cuál fue tu parte favorita de este capítulo. Como siempre, muchas gracias si llegaste hasta aquí y si fuiste una de las personas que vio todos los videos que publiqué sobre los episodios de esta gran serie que nos encantó y espero que cada uno de estos videos te haya gustado. Por favor, te agradecería muchísimo si le puedes regalar un like a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones. Y sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.